Muy bien. Vamos a comenzar esta noche con un texto que está en Apocalipsis 21:6. Apocalipsis 21:6, que dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, o sea, el alef y la ta. Cuando se estudia el alefato hebreo, ustedes saben que la primera letra del alefato hebreo es la alef, la letra alef. Y la tav es la última letra. O sea, como prácticamente lo que está diciendo el texto de Apocalipsis 21:6 es, yo soy la alef y la tav, el principio y el fin. En otras versiones dice el primero y el último. Pero en sí es el primero y el último. O sea, la letra alef y la letra ta, como dando a entender que esa es la primera letra y la última letra del alefato hebreo. O sea, cuando menciona las dos cosas, la primera y la última, está hablando de que él lo controla, que él lo llena todo, que él lo cubre todo y que afuera de él no hay nada más, ni nadie más. Por eso menciona la primera letra y la última letra, como quien dice, no quedó ninguna letra fuera. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, cuando habla de la Lef y la Tab, está hablando de que Yeshua es el que contiene todas las cosas están bajo su control y él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Ahora, cuando hablamos, hermanos, del pilar central del judaísmo y de la misma Torá, que es el Mesías, Yeshua HaMashiach, hay una oración que se hace en arameo cuando se inicia la cena de Shabbat. Esta oración se le llama Atkenu Seudatá. Aktenu Seudatá. La palabra Aktenu Seudatá quiere decir preparar el banquete. Porque ustedes saben que en Shabbat no se puede hacer ayuno. El Shabbat no es para constristarse, no es para hacer ayuno o pasar todo el día en oración, no, el Shabbat no es para eso. El Shabbat es cesar. O sea, no hacer nada, descansar, reposar y comer. Y comer. Ahora, en el libro de estas oraciones, que se llama Aktenu Seudatá, se sabe que dentro de la celebración del Shabbat, durante el Shabbat hay 3 comidas. En el día del Shabbat hay 3 comidas. Y según la tradición rabínica, la persona que come las 3 comidas del Shabbat se salva de 3 males. Ojo con esto. La persona que practica o que come las 3 comidas del Shabbat, aquí en Colombia le dicen los 3 golpes. Los 3 golpes. Desayuno, almuerzo y comida. No sé si en México le tengan algún apodo a las 3 comidas diarias. Aquí en Colombia le dicen los 3 golpes. Bueno.
Entonces dice, el que come las 3 comidas durante el Shabbat se salva de 3 males. Primero, se salva de los dolores de parto del Mesías. Segundo, se salva de la retribución del Geinón. Y tercero, se salva de las guerras de Gog y Magog. Usted sabe que lo de Gog y Magog es una guerra que se va a librar al fin de los tiempos, cuando el Estado de Israel sea invadido, porque el Estado de Israel va a ser invadido, que esa va a ser una de las señales de la venida del Mesías. Ahora, la comida del viernes en la noche es la comida de la salvación de los dolores de parto del Mesías. La comida del banquete en el Shabbat, la primera comida del Shabbat, es la salvación del Geinón. Y la tercera comida, que se le llama el banquete de Jacob, es la comida para ser librado de la guerra de Gog y Magog. Ahora, es necesario reconocer la importancia y el significado de esta oración, ya que habla del mérito de ser salvado por el Mesías mismo. La razón de las 3 comidas se encuentra en Éxodo 16:25. ¿Qué dice Éxodo 16:25? Y dijo Moche, hablando del maná, cómanlo hoy, porque hoy es el Shabbat para Yahweh y hoy no hallarán maná en el campo. Ustedes recuerdan que en Shabbat no caía el maná en la mañana. No caía maná. Ese día no había maná. Me parece interesante esto, hermanos, porque es una forma del Eterno marcar los días. O sea, estamos hablando de esos días que no son marcados por el hombre, por el ser humano, sino que es marcado por el mismo Eterno a través de causas sobrenaturales. Causas sobrenaturales, porque imagínate, domingo de la mañana, o sea, el primer día de la semana, domingo, maná en la mañana. Lunes, maná. Martes, maná en la mañana. Miércoles, maná en la mañana. Jueves, maná en la mañana. Viernes, maná. Pero el viernes había que recoger el doble. O sea, guardar para el Shabbat, para el otro día. Porque al otro día el Shabbat no caía. Y mire, aquí hay 2 respaldos sobrenaturales acerca de esto, de lo que pasó en el desierto. Ustedes recuerdan que el Eterno le dijo a los hebreos, a los israelitas, que cuando recogieran el maná, recogieran lo que iban a comer en ese día, no guardaran para el otro día, porque el día que guardaran para otro día, ese maná amanecía podrido, amanecía con gusanos. Más sin embargo, el viernes había una orden de guardar doble porción, o sea, guardar para el sábado, para el Shabbat. Y no se podría. El maná no amanecía podrido. ¿Por qué no se podría? No se podría porque era una orden directa del Eterno y era un mandamiento. Cuando nosotros guardamos mandamiento, hermanos, las cosas obran de forma sobrenatural en nuestras vidas. Lo natural se altera. Por eso es que el maná, si se guardaba en otros días, el maná se podría y se llenaba de gusanos y tenía un olor desagradable. Pero en este caso, cuando el viernes se guardaba para el Shabbat,
no le pasaba nada al maná, amanecía intacto como recién cogido. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, cuando leemos este texto, porque yo le pregunto a usted, bueno, en este texto, ¿dónde hace referencia a las 3 comidas? Ahí no está hablando de nada de 3 comidas. Voy a volver a leer el texto. Y dijo Moche, cómanlo hoy, porque hoy es el Shabbat para Yahweh y hoy no hallarán en el campo, no hallarán maná en el campo. Para uno hallar lo que yo siempre les he dicho, lo que está oculto detrás del texto, hay que ir a la exégesis. ¿Dónde está la exégesis ahí de las 3 comidas? En la palabra hoy, que está escrito 3 veces. Cómanlo hoy, porque hoy es Shabbat para Yahweh. Hoy no hallarán maná en el campo. ¿Se da cuenta? Entonces usa la palabra hayón o yom 3 veces en este verso, donde se hace referencia implícitamente de las 3 comidas, que estas 3 comidas también significan o se les llama el banquete de Abraham, el banquete de Isaac y el banquete de Jacob. Los 3 banquetes apuntan finalmente al mismo Mesías. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La primer comida es la relación al mérito de Isaac, quien fue sacrificado como una representación del Mesías, como leemos en un comentario rabínico. Abraham fue una figura mesiánica, pero durante el incidente de la atadura, algo sucedió que aún Abraham entendió que su hijo Isaac, a través de la atadura, era el verdadero Mesías. Por lo tanto, él entendió que había engendrado, de cierto modo, un Mesías, hablando proféticamente. Ahora, yo quiero recordarle algo, hermanos. Cuando usted en algún comentario rabínico o escuche a alguien predicar o enseñar y usted escuche la palabra atadura, la atadura de Isaac o la atadura del Mesías, para que usted sepa, cuando se habla de la atadura, se está hablando cuando Abraham amarró a Isaac, porque para poder sacrificar, cuando se va a sacrificar un cordero, un animal, al animal le amarran las patas, las amarran. Y en el caso de Isaac, Abraham, él ató las manos de Isaac. Por eso se les llama la atadura. A nivel rabínico se les llama la atadura. Entonces, por eso es que este comentario dice, Abraham fue una figura del Mesías, mas durante el incidente de la atadura, algo sucedió que aún Abraham entendió que su hijo Isaac, a través de la atadura, era el verdadero Mesías. Por lo tanto, él entendió simbólicamente que había engendrado un Mesías. Isaac tenía una mayor virtud de su padre debido a la risa. A la risa. ¿Por qué? Porque Isaac quiere decir risa. ¿Por qué lo pusieron risa? Porque cuando el Eterno le anunció a Sara que iba a tener un hijo, el texto dice que ella se rió internamente, por dentro, en su corazón. Oiga, ¿cómo así que yo? Entonces, por eso cuando nace ese niño prometido, lo pusieron Isaac. ¿Por qué? Porque ese gozo le hizo un Mesías. O sea, cuando Abraham, miremos bien esto, hermanos, que esto es muy importante. Cuando Abraham va a ofrecer y llega hasta lo último, hasta las últimas consecuencias de ofrecer a Isaac en sacrificio en un monte,
que el Eterno le designó, eso a uno mentalmente lo lleva a uno a el Evangelio de Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí hay una figura simbólica de un padre ofreciendo el hijo. Así como Abraham literalmente iba a ofrecer a Isaac, asimismo, simbólicamente, el padre estaba ofreciendo al hijo. Simbólicamente. ¿Ok? Simbólicamente. Porque Isaac simbólicamente representa al Mesías. Y le voy a decir algo más tenaz todavía. En el mismo lugar, donde se ofreció la atadura de Isaac, vamos a hablar en términos rabínicos, ya que yo le acabo de explicar qué quiere decir la palabra atadura. En el mismo lugar donde se ofreció la atadura de Isaac, en ese mismo lugar fue donde Yeshua también fue erigido en un madero, en una estaca. Eso es impresionante. Estamos hablando de una diferencia casi de 4.000 años. 4.000 años de distancia entre un evento y otro, pero ocurrieron en el mismo lugar. Otro evento que tuvo casi el mismo tiempo, el de Moche en el pozo y el siervo de Abraham en el mismo pozo. Y luego Yeshua habla con una samaritana en el mismo pozo. ¿Ah? En el mismo lugar. El pozo de Jacob, se le llama el pozo de Jacob. Y ese pozo todavía existe en el día de hoy, porque es un manantial que nunca ha cesado de dar agua. Ese pozo todavía existe. O sea, uno ir, por ejemplo, a Israel o hacer un tour por esos lugares allá bíblicos, teniendo este conocimiento, uno ya le da más importancia a los lugares. ¿Ok? Porque si un católico lo lleva, por ejemplo, a un tour y le dice, vea, el pozo de Jacob. Ah, el pozo de Jacob, sí, bueno. Pum, la foto y sigamos. Pero como usted sabe qué fue lo que pasó ahí en los eventos que sucedieron tan importantes en ese pozo, bíblicamente usted dice, wow, aquí estuvo Moche, aquí estuvo el siervo de Jacob, cuando le hizo esa oración al Eterno que le dio la señal, que le puso una señal y apareció Ribca. Y aquí estuvo Jesús hablando a la samaritana. No, esto es tenaz, este es un lugar que, en fin, uno entendiendo las cosas, pues lógicamente es mejor. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, esta es la razón por la que está escrito que en el futuro, cuando el Mesías físico aparezca, llamaremos a Isaac, nuestro padre, no a Abraham ni a Jacob, por su especial virtud que lo hace similar al Mesías. O sea, al Mesías también lo van a apodar a Isaac. La segunda comida lleva otro fuerte mensaje y tema mesiánico, ya que Abraham sacrificó a su hijo Isaac con una daga, y esa daga es llamada Mahelet. De acuerdo con Génesis, en la historia de la atadura de Isaac, que está en Génesis 22:6, dice, y tomó a Abraham la leña de la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos.
¿Ok? ¿Qué quiere decir esto de que y tomó Abraham la leña de la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac su hijo? Que él tomó la leña con la que iba a hacer el fuego y le dijo a Isaac que la llevara en el hombro. Mire usted, hermanos, qué cosa tan tenaz. Lo que estamos leyendo, porque esto no es un midrash, sino que estamos leyendo un texto. Génesis 22:6. Tomó Abraham la leña de la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos, o sea, a la montaña, al lugar que el Eterno le había dicho que fuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? ¿Por qué cree usted que Yeshua lo obligaron a llevar en la estaca desde Jerusalén hasta el lugar que llaman la calavera? Así están los evangelios, el Gólgota o la calavera. ¿Por qué? Porque estaba lo que se hizo con Isaac, estaba repitiendo ahí. Por eso Isaac es tipo del Mesías. Porque Isaac también le tocó llevar su propia madera con la que lo iban a sacrificar en cierto modo. Y Yeshua también lo hizo. Ahora, el detalle aquí es, hermanos, el cuchillo. Mahelet. El significado literal de este cuchillo especial es equivalente al verbo comer. Los sabios nos explicaron que por el mérito del sacrificio del hijo de Abraham, todo Israel tiene que comer por toda la eternidad. ¿De qué estamos hablando acá, hermanos? Si nosotros fuéramos al diccionario y buscamos la palabra cuchillo, nos va a dar otra palabra diferente a mahelet. Porque el cuchillo que llevó Abraham para el sacrificio era un cuchillo especial que tenía otro nombre, mahelet. Porque la palabra cuchillo común y corriente se pronuncia de otra manera, tiene otra pronunciación y otra forma de escribir. Porque la palabra mahelet viene de una raíz que equivale al verbo comer. Comer. ¿Qué fue lo que, y ahí donde se desprende la palabra de Yeshua? Cuando él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en el reino. Está hablando de comer. O sea, aquí la raíz de la palabra magel, el cuchillo, viene de la raíz comer. Pero no está hablando de que uno tiene que comerse un cuchillo o que Abraham o Isaac tenían que comerse en el cuchillo, sino en la palabra en sí apuntando hacia un evento futuro. Ese es el misterio y la grandeza de la Torá cuando apunta a eventos futuros. Por eso las palabras cambian. Cambiaron las palabras. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Por eso es que Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene entrada al reino. Entonces, como es imposible hoy en día, 2000 años después, comer la carne de Yeshua y la sangre, literalmente, eso es una cosa simbólica. Entonces, ¿en qué significado tiene el comer su carne y beber su sangre? Eso quiere decir la comunión entre unos y otros. ¿Ok? El comer la carne es la comunión, cuando los creyentes se juntan a compartir y a hablar y a estar alegres y etcétera, etcétera.
Eso significa comer. Y beber la sangre es cuando nos sentamos a escuchar la enseñanza de un rabino o de un moré, de un maestro. Eso es beber. ¿Ok? Ahora sí estamos entendiendo. Baruch Hashem. Entonces, comer la carne es la comunión. Por eso el catolicismo se enredó con esa palabra, no la interpretaron bien y ellos interpretaron que es comer la hostia. La famosa comunión que dan allá en la misa, los domingos. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Ellos llaman eso la comunión. Pero la Torá, la escritura, lo que realmente llama comunión es estar juntos. La comunión de unos a otros. Compartir entre los creyentes, no entre personas impías, sino entre los creyentes. Por eso es que el salmista dijo, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Entonces está hablando de la comunión, estar juntos, y allí hay vida eterna. Amén. Baruch Hashem. La tercera oración o la tercera comida es reconocida como Ratzon Haratzon, que se dice en el castellano la voluntad de todas las voluntades, que representa la remoción de las impurezas espirituales por el mérito del Mesías, quien es conocido como aquel que por su mérito recrea su voluntad en nosotros, porque nosotros estamos en pie por su voluntad. Nosotros hacemos las cosas según la voluntad del Eterno. Amén. Y que todo lo que vayamos a hacer, esperamos que sea de acuerdo a su voluntad. Amén. Ahora, esta tercera comida es también conocida como la comida del Mesías, que nos conecta a un nivel más alto con nuestro Adón y nos provee un camino de salvación por los méritos del Eterno. Como el vínculo entre el cielo y la tierra, esto nos da una impresionante conexión con unas palabras que dijo Yeshua. Yeshua dijo, amén, amén. Yo les digo que a partir de hoy verán el cielo abierto y los ángeles de Yahweh que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una representación asombrosa de las tres comidas y la unidad compuesta de Yahweh, como se ve en el libro de Apocalipsis, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el detalle aquí, hermanos? Voy a volver a leer el texto y usted póngale oído. Vamos a mirar más allá de lo que estamos escuchando. Este texto está en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿La captó? Que menciona 3 veces la palabra él. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. 3 veces. Ahora, si nosotros somos más astutos y más sabios, rabínicamente, ¿qué nos vamos a dar cuenta acá?
de que cuando el texto dice, he aquí yo estoy a la puerta, la palabra que en hebreo que está escrita ahí, como dicen los cubanos, palabras mayores. La palabra que está escrita ahí es, yo estoy a la puerta y llamo, es la palabra moed. Moed. ¿Y qué es moed? Las fiestas del Eterno. ¿Ok? Esas son las fiestas del Eterno. O sea, nada más en este versículo, mire usted todo lo que le puede extraer uno. Primero, las fiestas del Eterno. Segundo, las 3 comidas del Shabbat. Están representadas aquí. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ok? Y también la tercera parte es que aquí en este texto está representado el Shabbat. El Shabbat, porque mire cómo lo dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No dice que uno entra a él, no. Él entra en uno. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que yo les digo con lo del Shabbat, que yo siempre les digo, no, nosotros no guardamos Shabbat, es el Shabbat que nos guarda a nosotros? Entraré a él. ¿Ok? Entraré a él, eso es lo que quiere decir ahí. Entraré a él. Baruch Hashem. Estas 3 comidas apuntan al mérito que recibiremos a través del Mesías, quien tiene una llave crítica para el entendimiento hebreo del concepto de la salvación. Un paralelo perfecto con las 3 matzot de Pesach, los 3 nombres de Hashem, la bendición arónica y las 3 menciones del nombre de Yahweh en el Shema y las 3 manifestaciones celestiales de Yahweh. Ojo con esto, hermanos. Aquí nos metemos ya en otro asunto. Paralelo perfecto con las 3 matzot, o sea, los 3 panes sin levadura que se le pone a cada persona en la mesa de Pesach. Los 3 matzot. Los 3 nombres de Hashem en la bendición arónica. Porque ahí está mencionado en 3 formas. Yevarejeja Adonai Beismereja. Yaer Adonai. Panaib Eleija Bijuneja. Yas Adonai. Ahí están los 3. Yas Adonai. Claro, yo menciono la palabra Adonai, pero cuando no está en el texto hebreo, en uno dice Elohim, en el otro dice Yahweh y en el otro dice Adonai. Los 3 nombres. O sea, esos 3 nombres, eso no es ninguna trinidad. Porque cuando una persona tiene mentalidad trinitaria, dice, claro, ahí está la Trinidad. No. De ninguna manera. Eso es lo que llaman las 3 emanaciones de misericordia del Padre. 3 emanaciones. Rahem es una. Amén. Hay es otra, que es vida. O sea, Rahem es misericordia. Hay es vida. Y la otra es Leolam. O sea, eternidad. Son emanaciones que salen del Eterno. Baruch Hashem. Estas 3 nombres que están mencionados en la bendición arónica, Yevarejeja Adonai Beismereja, que en español es el Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, el Eterno ponga en ti paz. Son 3 alocuciones,
3 palabras que representan las 3 comidas, las 3 emanaciones. Nada, oye, usted le saca ahí, le saca y le saca, hermanos. O sea, eso es la grandeza de la Torá, que usted le puede sacar y sacar y sacar misterios, revelaciones y cosas que tiene la Torá. Mire que ya llevamos 2 textos que le hemos sacado muchas cosas. Uno fue, cómanlo hoy porque hoy es Shabbat para Yahweh y hoy no hallarán en el campo, maná en el campo. Y este otro, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y mire todas las cosas que le hemos sacado nada más a este versículo. Y si queremos sacar más, le sacamos. Amén. Baruch Hashem. Luego el Shema, también en el Shema hay 3 menciones del nombre del Eterno y las 3 manifestaciones celestiales de Yahweh. Por eso la antigua oración aramea, consistente en 3 partes, claramente identifica al Mesías como Yahweh en la misericordia sobre Israel. Adicionalmente, en el mismo contexto leemos un comentario muy interesante en un documento que llama Yalkut Reubení, explicando la conexión que hay entre las palabras hebreas para agua y misericordia. Aquí la cosa se pone mejor. La palabra agua en hebreo se dice majim. Ojo con esto. Agua en hebreo se dice majim. Y la palabra misericordia se dice rahamim. Rahamim. O sea, prácticamente se está diciendo, se le está añadiendo a la palabra majim, que es agua, las 2 letras raj. Raj. Majim. O sea, rahamim. Bueno, ojo con esto, hermanos. La palabra agua, majim. La palabra misericordia, rahamim, que es lo mismo, majim. O sea que las 2 palabras se están refiriendo a agua. ¿A dónde nos lleva esto? Cuando Yeshua dijo, el que creyere en mí conforme a las escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Está hablando de sentir la misericordia del Eterno en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, a través de una palabra que se llama misericordia, pero que tiene que ver con agua. Tiene que ver con agua, majim. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el Eterno decide quién recibe su misericordia, su agua. En 2 palabras, su ruach. O sea, esta es otra forma de referirse al ruach HaKodesh, al agua. ¿Ok? Ahora, esta asombrosa declaración acerca del último redentor, que no solamente trajo agua a Israel, sino que de hecho él es el agua viva. Él mismo es el agua viva. El agua viviente que representa la fe de Israel. La fe. ¿Ok? Ahora, vamos a elucubrar, vamos a ahondar más en este asunto. Nosotros sabemos el concepto, lo que dice el libro de Hebreos acerca del concepto de la fe. Porque en el libro de Hebreos hay un concepto de la fe. Llamémoslo un midrash.
Hebreos 11. Dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es, porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no dice creado, sino constituido. En otra clase miramos por qué no dice creado, sino constituido. ¿Ok? Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un concepto general de la fe. Ahora, cuando una persona cree en Yeshua, no bajo este concepto, sino conforme a las escrituras, como Yeshua mismo lo dijo. O sea, separemos el concepto de Hebreos 11, que es un concepto, es un análisis de lo más o menos de lo que puede ser la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, punto. Pero cuando hablamos del concepto o de la fe según las escrituras y la fe en Yeshua, la cosa cambia. Cambian las cosas. Porque esta fe trae agua. O sea, trae vida. Agua viva. Por eso Yeshua ratificó cuando él lo dijo. El que creyera en mí conforme a las escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Bendito sea su nombre. Ahora, si profundizamos un poco más en estas letras hebreas, que es la Mem, la Yod y la Mem Sofit, de la palabra Maim, agua, que es la M, la I y la M final. Mem, Yod y Mem Sofit. Cuando vemos esto, la palabra agua, nos damos cuenta de que, por ejemplo, la Torah fue dada en 40 días, lo cual es representado por la letra Mem, porque en gematría la Mem significa 40. Y la Mem es la primera letra que está en la palabra Mayim, agua. Y Mem tiene un valor de 40 en gematría. Si nosotros hacemos una conexión entre Isaías 51:11, vamos a descubrir algo muy importante. Isaías 51:1, perdón, 55:1. Dice, a todos los sedientos vengan ¿a dónde? A las Mayim. Los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces uno pregunta, porque el profeta dijo, a todos los sedientos vengan a las aguas. Y un rabino pregunta, ¿de qué agua habla el profeta Isaías? Es posible pensar que es un agua regular para beber. Sin embargo, se refiere a un agua que resucita al mundo, o sea, el agua de vida, el agua que trae resurrección. Porque Yeshua es la vida y él es el único que trae resurrección. Por eso el profeta Amós dice, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh.
¿Nos vamos entendiendo? Dice que el Eterno va a enviar hambre a la tierra, pero no es hambre de pan, de comida, ni sed de agua, sino de oír la palabra. O sea, va a haber un tiempo no muy lejano, porque eso va a ser en los tiempos antes de que entre la gran tribulación, que el Eterno va a enviar espíritu de hambre y de sed. La gente va a tener ese deseo de conocer la Torá, de conocer la palabra. Curiosidad, pero más que curiosidad, hambre. Por eso es bueno que ustedes se preparen. Por eso es bueno que ustedes estén aquí estudiando, adquiriendo conocimiento y ciencia de la Torá. ¿Por qué? Porque a ustedes, la gente en un tiempo no muy lejano los va a buscar con desespero. Todo tipo de personas, sabios, ignorantes, ricos y pobres, gente común, empresarios, industriales, todo tipo de personas lo van a buscar a usted y le van a decir, porque se van a dar cuenta que usted sabe Torá, que usted estuvo estudiando. No sabemos cómo la gente se va a dar cuenta, pero la gente lo va a saber. Y lo van a buscar a usted, hermano Álvaro, hermana Cruz, hermana Yanir, hermano Guillermo, hermana Trini, hermano Freddy, hermana Jennifer, hermana Ruby, hermana Ofelia, hermana Ángela, hermana Niurka, hermana Berta, hermana Beatriz. Lo van a buscar a ustedes. Enséñame, enséñame, enséñame. O sea, no van a buscar a un pastor cristiano, evangélico, no. Porque ellos no enseñan Torá. O sea, el Rúa va a guiar la gente. Antes los mismos pastores evangélicos y los mismos creyentes evangélicos, ellos también los van a buscar a ustedes. Enséñame, enséñame. Eso que tú aprendiste. Enséñame Torá. Es una profecía. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra. Esta profecía está en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Amós 8, 11. ¿Ok? Hermana Niurka. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, corroborando esa profecía. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero si leemos el 2, mire cómo dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Ok? Reprende con toda paciencia y doctrina. Bendito su nombre. Gracias, hermana Niurka. Ok. Cuando volvemos a este texto de Isaías 55, hay que añadirle a esto un comentario que dice: este es el Mesías, hijo de José, quien es comparado con un toro. Dice, el toro o el buey es símbolo de Joseph. Y nos dice, si Israel peca, inmediatamente brama como un toro. E inmediatamente Hachem tiene misericordia de ellos. ¿Ok? Entonces,
La descripción del toro está dentro de los adjetivos gloria y primogénito, haciendo así de este toro una figura espectacular. Por eso usted se acuerda que en el libro de Daniel, la visión de aquella bestia, de un ser viviente que tiene 4 rostros, y uno de esos rostros es el rostro de un toro o rostro de buey. Luego eso se repite en el libro de Apocalipsis también, donde hay un ser viviente que tiene 4 rostros y uno de esos rostros es el toro, porque el toro toda la vida ha sido representado por José, por Joseph. ¿Ok? Ahora, la declaración de Yeshua de ser el agua viviente en Juan 7 se puede entender ahora específicamente en el contexto de la fiesta de Sukkot, que fue cuando Yeshua hizo esta declaración. Por eso el texto dice, y en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que creyera en mí conforme a las escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Estas palabras las dijo Yeshua en la fiesta de Sukkot, exactamente en el último y gran día de la fiesta. ¿Ok? Por eso es que durante la fiesta había una ceremonia especial llamada Nisuach Hamayim. Nisuach Hamayim. ¿Cómo era esta ceremonia especial? El sumo sacerdote iba al estanque de Siloé en medio de un cortejo, un desfile, y el gentío alrededor con palmas en la mano. Y el sumo sacerdote iba con su vestidura real, su mitra, todo. Y llevaba en la mano una jarra de oro. Y escoltado por los sacerdotes, tomaba agua del estanque mientras la gente danzaba y cantaba. ¿Ok? Y cuando ya él subía con el agua para entrar al templo, él entraba por una puerta del templo que se llama Sha'ar Hamayim, puerta del agua. Cuando el sacerdote cruzaba el umbral de esa puerta en el templo, el shofar era tocado 3 veces. El shofar sonaba 3 veces. Y los sacerdotes y la gente gritaban, sacarás agua, aguas con gozo, aguas de las fuentes de la salvación. Claro que eso se decía en hebreo, pero cantado. Sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 3:96, Isaías 12:3. Esa palabra está en Isaías 12:3. Sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En este tiempo no sabemos cómo era la tonada o la música, pero eso lo decían cuando él atravesaba de regreso con la jarra de oro llena de agua para santificar y rociarla al santuario y al pueblo. Será una ceremonia, hermanos, muy especial. Nisuach Hamayim, así se llamaba esa ceremonia. O sea, la ceremonia del agua. El propósito de esta ceremonia era para pedir al Eterno agua para la tierra. Después la gente levantaba las ramas de palmera y clamaba, oh Yahweh, sálvanos ahora. Oh Yahweh, haznos prosperar. Que en hebreo se dice Hochianach, Hochianach. Oh Yahweh, sálvanos ahora. Oh Yahweh, haznos prosperar.
Por eso leemos en Mateo 21 que la gente le dio la bienvenida a Yeshua cuando entró a Jerusalén montado en un pollino de asno. Por eso dice el texto. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, o sea, sus talit. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Hachem, Hosana en las alturas. Yo acabo de decir la palabra Hosana, pero es Ochana, Hochaná, Hochaná. Que la palabra Hochaná quiere decir sálvanos, hijo de David. ¿Ok? Sálvanos, hijo de David. Y cuando termina la frase dice Hochaná en las alturas. O sea, sálvanos desde las alturas también. O sea, en el clima de la fiesta de Sukkot, que era el séptimo día, el último día de la fiesta, se hacían oraciones para la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque según la tradición judía, enseña que en Hochaná el Eterno determinaba si el año estaría lleno de lluvia o iba a haber sequía. Por eso en el año 30 muchos se reunían para esta importante tradición y Yeshua de Nazaret se levantó y declaró: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Ahora, mire usted esto tan interesante. Estas oraciones se hicieron inicialmente para pedir las lluvias del año. Pero proféticamente estaba apuntando al Mesías, que traería el agua de vida, el agua verdadera, el agua que salta para vida eterna. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora, a través de el Sod, cuando usted lee Hamashia, o sea, el Mesías, y cuando se dice Moche Hai, o sea, Moche vive o Moche está vivo, las dos letras, Hamashia y Moche está vivo, las dos dan exactamente 363 en gematría, o el número. ¿Ok? Por eso es que se dijo acerca de Moche: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él deberán escuchar. Está la profecía acerca de la venida del Mesías. Ahora, varios de los sabios hacen la conexión con el último redentor, cuyo origen es desde el principio de los tiempos, como está escrito en Miqueas 5:2, cuando dice: pero tú, Betlehem, Éfrata, pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que será Mogel. En la mayoría de las Biblias dice Señor, pero en hebreo dice Mogel, o sea, caudillo, será señor, será jefe. Por eso dice: de ti me saldrá el que será jefe en Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la antigüedad. Porque aquí dice
cuyas salidas son desde el principio, porque cuando el Eterno creó los cielos y la tierra, o Yeshua creó los cielos y la tierra, esa fue su primer salida desde el Olam. ¿No entendemos? Esa fue la primer salida desde el Olam. O sea, explicar esta parte es como complicado. Antes de que el Eterno o el mismo Yeshua creara los cielos y la tierra, Él estaba ahí, en el Olam o en el Makom, en el lugar, llamémoslo el lugar. Los judíos le dicen el lugar, que se llama Makom. Entonces, cuando él pensó y dijo, bueno, vamos a crear el universo. Esa fue la primera salida. Eso es lo que dice el texto aquí en Miqueas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando leemos la frase Mimei Olam, o sea, desde la antigüedad, se refiere al principio de los tiempos antes de la creación. Hay un comentarista rabínico que hace una conexión entre Mimei Olam y Proverbios 8:23. Ojo con esta palabra. La palabra Mimei Olam se refiere al principio de los tiempos antes de la creación. Mimei Olam. Alguien hizo una conexión de esta expresión Mimei Olam con Proverbios 8:23 que dice: fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra fuese o existiese. ¿Ok? Antes de que existiese. Ahora, la palabra, hay una palabra hebrea, kedem. Kedem. La palabra kedem en hebreo quiere decir antiguo. Hay un vino judío, un vino que procesan los judíos, que es de marca Kedem. Kedem. Muy buen vino. Que viene de esto que quiere decir antiguo. Pero cuando se refiere al tiempo antes de la creación o antes de que la tierra fuese, Miqueas 5:1 utiliza el mismo término para referirse al gobernante que existía antes de que la tierra fuese. O sea, algunos comentaristas dicen que Miqueas habla de los días de la antigüedad durante el reino de David, pero eso no corresponde con el lenguaje hebreo, hablando de la naturaleza eterna del Mesías antes que la tierra fuese formada. Porque recuerden, hermanos, que hay un sector del judaísmo que no cree que Yeshua sea divino. Cuando Yeshua le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, ellos le dijeron, no tienes 40 años y ya vos estás diciendo de que conociste a Abraham. O sea, no le creyeron. Porque él dijo, antes que Abraham existiera, yo ya era. Yo soy. Por eso ellos en tono de burla le dijeron, no tienes 40 años siquiera y dices que conociste a Abraham. ¿Se da cuenta? O sea, Yeshua al judaísmo nominal ya le estaba diciendo quién era él, pero ellos no creían. Estaban cerrados. Estaban cerrados. Ahora, en el Targum de Jonatán, Ben Husiel, para el libro de Miqueas 5:1, utiliza la palabra arameas
Yafok Mechijá, que viene de la palabra hebrea Mashiach o Mesías, para describir al gobernante como al Mesías mismo. Ahora, el mismo Targum prosigue a utilizar la palabra Mayomé y Almaj para describir el origen del Mesías desde el principio de los tiempos. O sea, la traducción que se hizo no deja mucho lugar para hacer una mala interpretación. Por eso es que alguien preguntó, ¿el rey Mesías ha nacido? ¿De dónde es él? Alguien dijo, del palacio real de Betlehem, Judá. Entonces Rachi, el comentarista medieval, él dijo, pero tú, Betlehem Éfrata, de donde David emanó, como está dicho en 1 Samuel 17:58, hijo de tu siervo Isaí de Betlehem. Pero Betlehem también es llamada Éfrata, como dice en Génesis 48:7. O sea, que dice en el camino de Éfrata, que es Betlehem. Debiste ser la más humilde de todas las familias de Yehudá. Debiste serlas por el estigma de Ruth, la moabita. Pero de ahí me saldrá el Mesías, hijo de David. Por eso es que en el Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y su salida es desde el principio, antes del sol su nombre es Ginón. Salmo 72:17. Tenaz. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, aquí vamos a algo aclaratorio. Salmo 2:7. Salmo 2:7. Hay un texto muy particular que dice, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno. Esta escritura sugiere que Yahweh mismo engendraría un hijo. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puede Yahweh engendrar a una persona? Recordemos que es esto que vamos a leer acá, lo escribió una persona que no cree en Yeshua como Mashiach. Nosotros sabemos mucho porque tenemos el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Pero aquí hay algunos comentarios que fueron escritos por gente que no lee, no conoce el Nuevo Testamento, pero más sin embargo ellos se atrevieron a hacer comentarios futuristas acerca del Mesías. Entonces miren lo que dijeron. El día de la redención es también llamado el día del nacimiento del Mesías. Como está escrito, yo te engendré hoy. Aunque el Mesías ya esté en este mundo, el día de su nacimiento es el nacimiento de su Nechamá, de su alma, su espíritu. Su Nechamá desciende del Chabaín, del cielo, de un lugar llamado el Salón del Mesías o el nido del pájaro, y entra en el cuerpo de este gran Sadik que merece ser el Mesías. Esto cuenta como que el Mesías mismo está naciendo de nuevo, ya que el descenso de la Nechamá otorgará poderes increíbles a la persona que sea el Mesías y él será como una nueva creación. Esto es un comentario rabínico de un rabino que no cree en Yeshua como Mashiach. Pero me parece
interesante el comentario. ¿Por qué? Porque el día de la redención también es llamado el día del nacimiento. Y esto tiene lógica. Y nosotros muchas veces, hermanos, muchas veces hablamos en estos términos. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted no ha escuchado a personas decir, no, yo me libré de un accidente mortal y yo ese día fue como si hubiera vuelto a nacer? Mucha gente dice eso, porque fueron librados de la muerte o de una enfermedad espantosa y terrible, y la persona dice, cuando el médico me dijo que ya no tenía nada, que esa enfermedad había desaparecido de mi cuerpo, yo sentí como que volvía a nacer. Así se expresa mucha gente. Y mire usted este comentario rabínico tan acertado y conciso. El día de la redención es también llamado el día del nacimiento del Mesías. Ahora, ¿cuándo fue el día de la redención? Cuando Yeshua murió en el madero, cuando él dijo, consumado es, y expiró. Ese fue el día de la redención. ¿Ok? Hermana Niurka. Hermana Niurka. ¿Vas a decir algo? Bueno. El punto de este comentarista es claro. Los orígenes del Mesías son desde los cielos. Y su nacimiento representa un hecho sobrenatural. Pero más importante aún, su espíritu, que es omnipresente, ya que descendió del cielo, está también en la tierra ahora. ¿Cómo puede un espíritu humano estar presente al mismo tiempo en la tierra y el cielo? Buena pregunta. Por eso Yeshua dijo unas palabras, hermanos, claves. Él dijo una vez, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y dónde estaba él en ese momento? Con los discípulos aquí pisando tierra. O sea, él ahí está hablando como Yahweh. Está hablando en su divinidad. Por eso vamos a oír la palabra. Él dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y él estaba ahí con los discípulos. ¿Ah? Qué curioso, hermanos. Baruch Hashem. Bueno. En un tratado, el tratado de Sukkah 52a, hay una referencia que hay que considerarla porque dice, en relación al Salmo 2.7, dice, nuestros rabinos enseñaron, el santo bendito sea, dirá al Mesías, el hijo de David, que se revele prontamente y en nuestros días. Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Como está dicho, publicaré el decreto. Yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero cuando él vea que el Mesías, hijo de Joseph, ha sido muerto, le dirá a él, Señor del universo, pido de ti el don de la vida. En cuanto a la vida, él le responderá, tu padre David ha profetizado ya esto sobre ti, como está dicho, él te pidió vida y tú se la diste. Por eso cada redención tiene dos partes y dos Mesías, un principio y un final.
el primero comienza y el otro termina porque muere. Él es el Mesías, hijo de Joseph, a quien se le dio la túnica de muchos colores. La palabra para muchos colores es pasim, que equivale a la palabra fin en gematría. La túnica de José causó que él fuera vendido para luego convertirse en el segundo después del rey de Egipto. Ojo con esto. Joseph, el papá, le regaló un manto de colores costosísimo. Ese manto en hebreo se dice pasim. Pasim. La palabra pasim equivale a la palabra fin. Joseph fue vendido por sus hermanos. Para la familia de Joseph, él había muerto. ¿Se acuerdan? Lo tuvieron por muerto. Pero Joseph estaba vivo y bien vivo. Tan vivo estaba que llegó a ser a ser llamado padre de Faraón. Eso lo estudiamos cuando estuvimos mirando la Parashá de Berechit, que a Joseph le llamaban padre de Faraón, no el segundo. Técnicamente era el segundo después de Faraón. Pero cuando uno lee el texto hebreo, el texto hebreo dice que él llegó a ser padre, él era llamado el papá de Faraón. Y es la verdad. Literalmente era el segundo, pero espiritualmente él era consejero del mismo Faraón. Y el Faraón hacía lo que él le decía, lo que Joseph le decía. Entonces ahí la gente viene el texto y la palabra padre de Faraón. O sea, por sobre Faraón. Baruch Hashem. Bueno, luego viene Yeshua. Yeshua también fue vendido por alguien muy allegado a él. Joseph fue vendido por alguien muy allegado a él, sus hermanos. Yeshua fue vendido también por alguien muy allegado a él, uno de los discípulos, Yehudá o Judas. Entonces, Yeshua pasa el proceso de morir, de ir al madero, de morir, etcétera, etcétera. Pero él resucita y se convierte en rey. Rey de reyes, señor de señores. Joseph se convirtió en rey del rey, o sea, el padre del rey de Egipto, gobernante. Yeshua también fue vendido y muere y resucita y es convertido en el rey de los reyes, señor de señores, el todopoderoso. ¿Ok? Baruch Hashem. Esto es tenaz, hermanos. Todas las conexiones que hay entre una cosa y otra. Ahora, la escritura da a entender en muchos textos que el Mesías existe desde antes de la creación. Por ejemplo, una palabra que Yeshua dijo, Juan 17:5, Evangelio de Juan 17:5 dice, ahora pues, Abba, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ok? Antes que el mundo fuese. A la luz de los numerosos comentarios que hemos citado hasta ahora, no es difícil reconocer la validez de Yeshua como Mashiach. No hay nada
que pueda contradecir lo que hemos leído hasta ahora, de que Yeshua estaba en Yahweh desde antes del principio de los tiempos. Ahora, hubo un rabino, seguidor de Yeshua, se llamaba Yechiel Lichtenstein. Él escribió un documento acerca de esto. Mire que esto es un escrito de un rabino que creía en Yeshua. Él dijo: durante el tiempo en que Yeshua caminó en la tierra, el esplendor le dejó y él se hizo como Ben Enos, o sea, hijo de Enoch, para hacer un sacrificio por el mundo. Pero posteriormente Hashem le restaurará todo. Nótese que dice: antes que el mundo fuese, y no antes de que yo viniera en este cuerpo. Nunca dice esa expresión. El término griego parasoy, que significa contigo, ya que Yeshua estaba en Hashem, siendo parte de la misma naturaleza. La escritura dice: ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tenía cuando estaba contigo. El término antes que el mundo fuese se deriva de Proverbios 8, donde dice: Yahweh me formó como el principio de su camino, el primero de sus obras antiguas. Fui establecido desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra fuese. Increíble. Esto está en Proverbios 8. Ahora, ¿qué habla acá, hermanos? Está hablando la ratificación de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Así leyéndolo pues comúnmente. En el principio era la Dabar. La Dabar era con Yahweh, y la Yahweh era la Dabar. Y luego dice: y la Dabar se hizo carne. Cuando se habla de que el origen, no está hablando del origen de Yeshua, sino el origen del título y del nombre. O sea, cuando se pronunció por primera vez, su nombre será Yeshua. Yo entiendo que de pronto a muchos de ustedes, algunas personas los acosan y les dicen: no, se dice Yehoshua, se dice Yahshua, otros dicen Yahshua. Nosotros hemos adoptado la pronunciación Yeshua, basado, pues yo lo he hecho al menos basado en evidencias arqueológicas, pinturas antiguas, escritos antiguos, donde hacen referencia al Mesías, y lo que está escrito ahí en esas pinturas antiguas o grabadas en la piedra no dice Yehoshua, sino que dice Yeshua. Yeshua. Ahora, nosotros no vamos a poder pelear con el que dice que se pronuncia Yehoshua o que se dice Yeshua, no Yeshua, sino Yeshua. No nos vamos a poner a pelear con la gente. Simplemente respetar cada opinión, cada forma de hacerlo, y nosotros conservar fielmente nuestra forma que hemos conocido y reconocido por evidencia arqueológica, científica, que es Yeshua. No más. Pero no vamos a obligar a otro a que diga como nosotros, no, el que lo quiera decir de otra manera, que lo diga. El Eterno sabe a quién le están hablando. Eso es todo. O sea, no coger lucha con eso. Ahora, porque mire esto, este es un escrito, un comentario que lo hizo un rabino muy famoso en Israel,
que era seguidor de Yeshua, él creía en Yeshua. Él dice, la palabra para soy, griega, que significa contigo, ya que Yeshua estaba con Hashem, siendo parte de la misma entidad, la misma naturaleza del Eterno. ¿Ok? Ahora, por eso Juan 17:24, que dice, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No vamos a entender que el amor de Dios se detuvo, sino que el punto de Yeshua fue que su Padre revelara el amor que tuvo desde el principio de los tiempos, como dice Proverbios 8. Los sabios entendieron que el Mesías era amado y formado desde antes de la creación del mundo. Esto está en Nedarim 39, Pesajín 54a y Berechit Rabá 82 y 86. Ahora, hay algo más que resolver en Juan 17:5. ¿Por qué hizo Yeshua esta petición? La nechamá de toda persona regresa a Yahweh cuando ésta muere, como está escrito en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el rúa vuelve a Yahweh que lo dio. La davar o la memra regresará tras la muerte a Hashem y recibirá el esplendor que tenía anteriormente. O sea, debemos de entender que logos, la palabra logos es una palabra griega que quiere decir palabra o verbo. Y la palabra davar es la palabra en hebreo. ¿Ok? Entonces, por eso hay un texto que los testigos de Jehová quisieran borrar de la Biblia. No les gusta que alguien se los diga. Este texto está en el Salmo 110, 1 al 4. Mire cómo dice. Yahweh le dijo a Elohim. En castellano dice, y el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor y Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Ahora, ¿por qué el texto dijo, Yahweh dijo a Yahweh? Porque así está en el texto hebreo. Yahweh dijo a Yahweh, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿Cómo explicaríamos nosotros, hermanos, este texto? Por eso es que yo les decía hace un momento que los testigos de Jehová no les gusta este versículo, porque menciona doblemente la palabra Jehová según la Biblia de ellos. Y ellos no saben cómo explicar ese texto. Y ellos saben que no pueden alterar la palabra cambiándole algún sentido o cambiando la escritura, no lo pueden hacer. Recordemos, hermanos, que la palabra Machía es un título, no una persona. Es un título que el Eterno preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para crear y establecer y desarrollar el plan de salvación del pueblo de Israel. Entonces, él lo hizo a través de un título que se llama Hijo, Hijo de Dios. Otro título, Hijo de Hombre. Recuerda que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
y otra vez decía, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, él siempre usaba las dos expresiones. Para usar la segunda expresión es delicado, porque cuando él decía Hijo de Dios, era hacerse igual a Yahweh. Y eso en esa época con los rabinos, según la legislación rabínica de esa época, eso era una herejía, eso era una maldición o una abominación. Y ese tipo de cosas o expresiones se castigaban con la muerte. Entonces, por eso Yeshua tenía que cuidar muy bien cómo decía las cosas. No porque no lo fuera, sino para que no lo mataran antes de tiempo. Porque él tenía que morir en Pexac, porque él es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Entonces él tenía técnicamente que morir en Pexac. Si Yeshua hubiera muerto en otra fecha diferente a Pexac, hubiera quedado invalidado el sacrificio. Todavía estábamos más perdidos que en el Día de la Madre. Estaríamos perdidos todavía. Por eso es que la situación de Yeshua aquí en la tierra era delicado, porque él no podía decir mucho y no alborotar el avispero, como se dice, con los rabinos, con los fariseos y con los saduceos, porque lo podían matar antes de tiempo. A él de todas maneras iba a morir. Pero el asunto es que él tenía que morir en la fecha que era, el día que era y en la fiesta que era. Y en el lugar que era también, como vimos ahora. En el mismo lugar donde se hizo la atadura de Isaac, en ese mismo lugar fue erigido el madero y ahí murió Yeshua. O sea, todo está bellamente conectado. Todo está conectado. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, por ejemplo, hay una palabra que está en, sí, el mismo Salmo 110, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde la matriz de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. Y ahí viene una pregunta. ¿Quién se sentará a la diestra de Yahweh? Ojo con esta pregunta. ¿Quién es aquel que se sentará a la diestra de Yahweh? Un rabino dio tres posibilidades. Por ejemplo, alguien dijo que habla de Abraham. Otro dijo que habla del rey David. Y otro dijo que habla del Mesías. ¿Ok? Que habla del Mesías. O sea, porque este texto se dijo en el antiguo pacto. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, los derrote y los humille. Entonces los judíos se preguntaban, ¿a quién invitó Yahweh a sentarse en su gloria, en su diestra? Usted sabe que cuando hablamos de la palabra diestra, o el texto habla de la palabra diestra, no está hablando de otro trono más pequeño o del lugar derecho, a la derecha del rey, no. Está hablando de poder. Siéntate en medio de tu poder o en medio de mi poder hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Según el Zohar, la palabra siéntate a mi diestra representa la continuación del jubileo, cuando toda deuda sea cancelada.
pero también es una continuación del Binah, el hijo de Yahweh, o la entrada al reino de Yahweh a través del Binah. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, hermanos, yo quiero que paremos acá. Y vamos a parar aquí. Porque esto es tenaz. Vamos todos, hermanos, ya nos estaba acercando a dar otra pista más acerca del marrano Kocher. Cuando terminemos este estudio del marrano Kocher, vamos a sacar un día o 2 días, 2 clases, para hacer preguntas. Yo les voy a hacer preguntas a ustedes sobre algunos puntos importantes de este estudio, para que usted esté pendiente todos estos días repasando las clases. Como las clases quedan grabadas, usted las va a repasar y las va a repasar y las va a repasar para que usted memorice. Yo sé que entender esto en una misma clase es complicado, por cuanto estamos usando mucho vocabulario hebreo, muchas palabras hebreas y también mucho vocabulario rabínico, el cual yo quiero que nosotros nos acostumbremos a manejar el vocabulario rabínico y que usted lo maneje para que algún día el Eterno le permita a usted sentarse con un judío practicante de Torah, usted le puede hablar tranquilamente los mismos términos que él utiliza. Los mismos términos, que eso es muy importante y muy interesante, para que él no vaya, esa persona no vaya a pensar que usted es un embolatado o que usted es un aparecido, no, que usted estudió, que usted se preparó. ¿Ok? Y que usted se preocupó por aprender la jerga rabínica. Amén. Y también un poquito de Torah. Es muy importante aprender, hermanos, el alefato hebreo, las letras hebreas y un poco de vocabulario para que podamos entender muchas cosas de una manera más efectiva. Porque es que la clave está en el texto en hebreo, no en las traducciones. La clave está en el texto hebreo, hermano. Bendito su nombre. Muy bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias al